convertirte en un gran hombre, un perseverante, alguien tenaz, alguien decidido, alguien con las ganas de cambiar el mundo, de cambiar tu situación, alguien de dejar un gran legado, alguien que quiere ser recordado por lo que hizo y cómo vivió. ¿Quién no quiere ser así? Le voy a hablar de una historia de un gran hombre que ayudó a movernos, que achicó la distancia, que cambió el mundo en su totalidad, que dejó un gran legado. Fue un hombre algo destinado, algo loco, pero dejó una gran historia. Él nació en 1863 en una localidad no muy cerca de la ciudad, en una granja muy humilde. Sí, su padre a cierta edad le regala un reloj y se vuelve, lo desarma y lo arma. Y ahí se tiene que ver mucho ya con la ingeniería. Ya como entre los 11 y 12 años muere su madre. También a ese tiempo llega a ver su primera máquina a vapor, que la llega a conocer. Incluso creo que la llega a aprende cómo se maneja. Ya a cierta edad se dirige para la ciudad y empieza como ayudante de ingeniero. Cabe resaltar que fue en la empresa, en la fábrica de Thomas Edison. Ahí aprendió mucho a ser perseverante, a ser tenaz. Era como ayudante de ingeniero, llegó de cero, de la nada, y llegó a ser ingeniero, ojo, sin haber estudiado, que para estudiar en esa época tenías que ser de buena familia o tener muy buenos ingresos. No todo el mundo podía ir a la universidad en esa época. Él sin ningún estudio llegó a ser ingeniero en la fábrica de Thomas Edison, un gran inventor reconocido de la época. Entonces ya como ingeniero, él ya se había casado, tenía un hijo. Y le estoy hablando un poco más de los 30 años. Había perseverado muchísimo, fracasado, se había levantado, pasado por muchas adversidades, pero él siguió siempre perseverante. Y en su casa, ya como ingeniero, tiene un poco más de tiempo libre, con un compañero, empezó a hacer su propio auto. Ya tenía un poquito más ingresos, estaba más solvente y empezó y lo hizo. Se buscó unos inversionistas y crearon la primera empresa. Al pasar el tiempo, creo que no llega al año, ve que la empresa los inversionistas ven que la empresa no tiene insulto y deciden sacar a ese hombre. Entonces él se sale, ya una empresa que la había formado él, la había fundado él, los inversionistas lo sacan. Y él dijo que más nunca volvería a depender de nadie, a depender de otra persona, sino depender de sí mismo. Sale esa compañía, sale él. La compañía llega a llamarse Cadillac, que hoy en día ya conocemos el nombre de esa marca, ¿no? Entonces, él vuelve, crea otro auto, un auto más resistente, un poco más moderno para la época. Incluso llega a una carrera y gana la carrera al mismo conduciéndolo por resistencia. Había que dar 20 vueltas en cierto de tiempo y el auto de él fue el único que terminó la carrera, que no explotó, no se dañó el radiador, que el motor no explotó, todo muy bien. Ya como nuevo inversionista, él funda la Ford Motor Company. Todos hemos conocido la historia de Henry Ford. La marca Ford, hoy en día tú sales a la calle y ves pasar un Ford, un auto, una camioneta, lo podemos ver. Él dejó un gran legado y él empezó de la nada, una persona con pocos estudios, muy perseverante, muy tenaz, muy audaz. Mire lo que lograr llegar, que después de más de 100 años todavía su marca subsiste y su familia ya no son dueños total, pero son todavía accionistas de la Ford Motor Company, una compañía que achicó la distancia. ¿Por qué le digo que achicó la distancia? En ese tiempo los automóviles estaban empezando, pero eran muy costosos. No era, por lo menos el 95% de la población mundial no podía adquirir un auto. Él introdujo el modelo T, un auto para la época muy bueno, muy resistente, fácil de manejar, un precio muy económico que una familia promedio de escasos recursos lo podía comprar. Las granjas ya dejaron de usar caballos, empezaron a usar los autos para trasladar las leches, las herramientas y todo cambió. Fue un progreso más rápido, más progresista. Creó horarios de 8 horas, que en ese tiempo se trabajaba de 12 horas de lunes a sábado.
creó sueldos que pagaban el doble. Él pagó a pagar 5 horas el día de trabajo. Eso era muchísimo para la época, mucha plata, y trajo mucha gente de afuera, muchos buenos recursos, muchos buenos talentos a trabajar con él. Y por eso Ford Motor Company fue una compañía muy decidida, muy destacada en su campo, que resaltó por mucho tiempo, por muchas generaciones, que subsiste hoy en día. Entonces yo le pongo como ejemplo a ustedes, a ese hombre, a ese obstinado, a ese, porque realmente investiguen su biografía, se lo recomiendo, como obstinado de la nada perseveró hasta los 40 años, 41 años. Él siguió y conquistó su primer auto. Entonces ustedes o nosotros podemos lograr lo que nos propongamos hacer si somos perseverantes. No necesitamos ir a una gran universidad, tener un gran apellido, tener muchos recursos. No, solo tenemos que tener un sueño y las ganas de lograrlo, que junto con la perseverancia lo vamos a lograr. Todo es posible para una mente que se abre y quiere lograrlo, quiere hacerlo. Miren ese hombre, de cómo salió de una pequeña granja, que como él salieron millones y millones de personas, pero él con su fascinación, con su pasión, él tenía su pasión. Todos tenemos una pasión, pero hay unos que otros que la ignoramos. Él no la ignoró, él siguió trabajando, siguió cultivándola y siguió avanzando. Y mira el legado que dejó de mover la clase de trabajadores, la clase menos privilegiada, usando caballo, a movernos en auto. Fue un gran avance para la época. No te estoy diciendo que tú tienes que ser el próximo Henry Ford, el próximo Elon Musk, no, o el próximo Bill Gates, tampoco. Te estoy diciendo sino que sé más perseverante con tus metas. Busca tu propósito, busca lo que tú quieres hacer un gran legado en tu familia, en tu localidad. Busca la manera de que tu vida de verdad tenga un sentido, y lo puedes lograr con eso que te acabo de decir. Agárralo como ejemplo, sé perseverante, sé muy tenaz. De verdad que la vida te cambia cuando tienes ya un camino, y si no tienes un camino todavía, créalo. Este es mi nombre, es Pedro Duval del Barrio. Este es un canal, ya voy para mi segundo mes. Deja un comentario, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas del legado de Henry Ford? Que como él hay varios, no te puedo decir que hay miles como él, no. Como él fueron muy pocos hombres en la historia. Su gran legado, les recomiendo su biografía, y bueno, que tenga un excelente día.